Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días vino estas palabras del Señor a Natán: Ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor: cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré su reino. Será él quien construya una casa a mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy querida familia, celebramos esta noche en el marco del septenario en honor del Santísimo Cristo de la Salud, la festividad de San José. Y San José es, después de la Virgen, la persona más importante en la historia de nuestra salvación. Y por tanto es una fiesta alegre y gozosa. Y contemplar la figura de San José pues abre muchas perspectivas para nuestra vida. No en vano es el patrono de la Iglesia, es decir, de todo el pueblo cristiano. Fue patrono de aquella familia que era como la primera semilla del pueblo cristiano, y fue custodio del misterio de Jesús y de María, y es custodio del misterio de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Sin embargo, tengo que confesaros que hoy la alegría por celebrar San José pues está un pelín empañada, y tengo ya está una tristeza grande. El Congreso de los Diputados esta mañana ha dado paso para que se apruebe definitivamente, pero ya sin que haya cambios, pues una ley de la eutanasia o del suicidio asistido. No. Y eso es una desgracia para nuestra nación, es una desgracia para una sociedad, es un fracaso, es como las guerras son un fracaso de la humanidad. Pues una ley de este tipo, como la ley del aborto, es la ley que despenaliza o permite el aborto hasta
casi hasta minutos antes de nacer, pues el bebé, pues son fracasos de nuestra humanidad. Y a uno le da pena, porque uno quiere a esta humanidad y uno quiere a las personas, y quieres a todas. En estos tiempos, no hace mucho, recibía yo a una chiquilla, nada, no tenía ni 20 años, y que había pasado por un aborto y que llevaba consigo un sufrimiento enorme, ¿no? El sufrimiento que va a causar la eutanasia va a ser también enorme, y son heridas que luego cuesta mucho amor curar, porque son heridas fruto del desamor, ¿no? Y como estamos hechos para el bien, para la belleza y para la verdad, pues si la herida es muy grande, solo mucho amor puede curarlas. Yo había dicho una vez que cuando una mujer había abortado, el sufrimiento que la quedaba normalmente era tan grande que era necesario besar sus pies. Y alguien se acordó de aquella frase, que yo la dije en la catedral hace años, y fue por lo que me trajeron a esa chica. Y entonces, yo cuando terminamos la conversación, estaba delante la mujer mayor que la acompañaba. Yo le dije: ya que has venido por eso, déjame besarte los pies, que sepas que tu hijo te ha perdonado, que Dios te ha perdonado, y que lo que necesitas es una ayuda muy grande para que tú te perdones a ti misma. Y eso que será lo más difícil, pero que cuentas con la Iglesia que está contigo, que igual que el Señor no te deja. Bueno, pues familias en las que se favorezca, diríamos, el tema del suicidio asistido, que es en realidad lo que es la eutanasia, ¿no? Con la excusa de la muerte digna y con una excusa terrible, sobre todo, que es la de la autonomía, la libertad y la autonomía absoluta del ser humano, pero que es un argumento falso, porque si esa libertad no la tenemos para muchas otras cosas. O sea, libertad absoluta para hacer lo que quiera, en lo que quiera, si estamos rodeados de leyes y de normas y de reglamentos por todas partes, ¿no? Y muchos de ellos son necesarios, pero nos recortan nuestra libertad, ¿no? De algún modo. La idea de una libertad absoluta, tan absoluta que uno puede disponer de su propia vida, es una idea que formuló de manera muy, muy fuerte ya por primera vez un filósofo alemán del siglo XVIII, Kant. Y todavía se apoyan en él quienes... Pero lo que no se suele decir es que la idea de una libertad absoluta en el individuo, en la persona, tiene que ir acompañada de un Estado totalitario que tiene poder absoluto también sobre las vidas y las muertes de las personas. Y sin querer, favoreciendo esa libertad absoluta que nos hace a nosotros o que nos hace creernos que somos dueños de nuestra vida, al final, por una especie de efecto boomerang o de efecto rebote o así, estamos favoreciendo ese Estado totalitario que controla absolutamente, controla el uso de las palabras, el significado de las palabras, lo que significa un matrimonio, lo que significa una familia, lo que significan las cosas, ¿no? Lo que significa nuestra vida, lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Veréis, no me escandaliza lo más mínimo la aprobación de esta mañana.
soy muy consciente de que hace mucho tiempo que nuestra cultura oficial, por razones que no son para explicar aquí, muy complejas, pero nuestra cultura oficial no es cristiana. La cultura del mundo en que vivimos, este mundo global, ayer yo hablaba de cómo comenzar una cultura nueva, y claro que hay que comenzarla, y veréis, y comienza y está comenzando constantemente, ¿no? Si yo os dijera en qué país del mundo ahora mismo crece más la fe, casi no os lo creeríais. Vietnam, un país donde la Iglesia está prácticamente prohibida, y sin embargo hace 2 o 3 años pues, bautismos de adultos hubo 130 y tantos mil en un año. Quiero decir que no es que yo tenga ningún pesimismo con respecto al futuro de la fe, no, estoy lleno de esperanza y sé que la fe, como la fe es lo que hace posible una humanidad verdadera y plena, pues siempre tiene futuro y siempre ha pasado por muchos momentos de dificultades y así. Y esto no es no me escandaliza. Un país que no vive en una cultura cristiana no puede producir leyes cristianas. Tampoco me sorprende. En ese sentido no me llevo ninguna sorpresa. Me da tristeza. Me da tristeza porque las personas... Porque supone una sociedad de gente muy sola. Es verdad que en la soledad uno puede sentir el deseo de morir, ¿no? Y en el sufrimiento. Pero si uno es bien querido, y veréis, la Iglesia no favorece para nada eso que se llama, y que es a veces encarnizamiento terapéutico. No se trata de conservar la vida a toda costa cuando no hay ninguna esperanza de vida, no. Se trata de vivir con paz, pero acompañando. Y hay mil formas. Que si no fuéramos una sociedad, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Pero si no fuéramos una sociedad construida sobre individuos solos, sobre personas solas, no habría lugar ni siquiera a plantearse la discusión. San Juan Pablo II, en el primer escrito que él hizo, decía que el estupor, el asombro, el afecto profundo a la persona humana se llama evangelio, se llama también cristianismo. Veréis, eso es lo que el Señor nos da. Eso es lo que el culto al Señor de la salud nos puede dar, el culto a Jesucristo. Es justamente el afecto a nuestra humanidad, es la expresión del amor sin límites de Dios a nuestra humanidad, que hace florecer. No os he dicho otra cosa en estos 7 días, y es que no hago más que repetir lo mismo todos los días. El amor del Señor por nosotros lo que hace en nosotros es florecer el amor de unos por otros, y hacernos conscientes de que toda la tarea importante que tenemos que hacer en la vida es aprender a querernos. Y eso no es sencillo, y necesitamos la gracia de Dios y la ayuda del Señor y el ejemplo y la palabra de Cristo y la compañía de la Iglesia, que es esa familia de hermanos nacida del costado abierto de Cristo en la cruz, ¿no? Repito, no me produce ni escándalo ni me sorprende el que nuestra sociedad produzca leyes como la ley de la eutanasia. Es un estímulo para que nosotros vivamos con más verdad y con más sencillez lo que estamos llamados a vivir, porque lo que estamos llamados a vivir, lo que el Señor nos da la posibilidad de vivir, es tan bello, es tan bonito, es tan profundamente humano, tan exquisitamente humano, que hace nacer un pueblo que el Antiguo Testamento diría un pueblo que es como eso, como un árbol al borde del río, ¿no? O como una buena cosecha que la gente cuando pasa pues
da gracias por ella o la bendice, ¿no? Y así. Y sin embargo, lejos de Dios, nos secamos, nos morimos. Esta sociedad y esta cultura, con las premisas con las que trabaja, es una sociedad condenada a muerte. Una sociedad que agoniza, culturalmente hablando, ¿no? A pesar de todos sus conocimientos científicos. Pero la ciencia no genera por sí misma una humanidad bonita. Los conocimientos científicos no generan una humanidad bonita. La humanidad bonita nace de un corazón agradecido, contento, y ese corazón agradecido y contento solo nace de la misericordia y de la gracia de Dios. La figura de San José representa una figura casi en los antípodas de las cosas de las que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Su misión ha sido cuidar de un misterio grande. Y dejadme, como el episodio que hemos leído ha sido interpretado muchas veces en otra dirección y de otra manera, las dudas de San José no tenían que ver con de dónde venía el niño que estaba en el seno de la Virgen. Pero lo hemos interpretado tantas veces así que hasta ponemos mal las comas y traducimos mal el texto. Pero el texto original griego, teniendo en cuenta además el sustrato de que es un texto que proviene del arameo, que era la lengua que hablaba Jesús, y así, San José sabe la razón por la que él quiere retirarse es porque le parece que es un misterio muy grande y que él ahí no pinta nada. Y no queriendo dejar que María fuese difamada, que lo iba a ser, de otra manera. Y eso diréis, bueno, pero eso no es lo que hemos oído. Y de hecho la versión anterior todavía decía, no queriendo denunciarla. Todavía mucho peor la traducción. Hay una forma en los verbos hebreos y arameos y árabes que se llama forma causativa y que está en el Padre Nuestro, veréis. En la versión latina del Padre Nuestro dice, cuando en español decimos no nos dejes caer en la tentación, lo que dice en latín es no nos inducas, no nos metas en la tentación, no nos introduzcas en la tentación. Pero ese introducir no es introducir, Dios no mete a nadie en la tentación. Dios lo que le pedimos es que no nos deje caer en ella, ¿no? Pues ese mismo tipo, esa misma forma verbal es la que está usada ahí. Y entonces, no queriendo dejar que se la difamase, que María fuera difamada, decidió repudiarla en secreto. Es decir, como no tener ningún tipo de relación con ella, y sin embargo el ángel lo que le dice, no temas, aunque el hijo sea de María, es del Espíritu Santo. Tienes una misión ahí. Lo que le da es su misión. ¿Y cuál es su misión? Pues cuidar de ese misterio. De la misma manera que la maternidad de cualquier mujer es, después de que Cristo ha nacido, una reproducción en nuestra creación y en nuestra historia del misterio de la Navidad, la figura de cualquier padre es de alguna manera una reproducción en la historia, en nuestra condición de criaturas pecadoras, del misterio de la Sagrada Familia. Y la misión de un varón es siempre la misión de custodiar, de defender, de ayudar a que crezca y viva ese misterio grande que es la madre y el hijo. La madre da su vida normalmente en el misterio de la maternidad. Y el padre da la suya y encuentra su propia dignidad y su propia grandeza y su propio motivo de orgullo, en el sentido bueno de la palabra orgullo, justamente en la custodia de ese misterio que es la esposa y el hijo. Ahí hay mucho, quiero decir que es algo muy, muy profundo. Como es algo muy profundo el misterio del matrimonio, como es algo muy profundo el misterio de la encarnación.
del cual el matrimonio y la familia, y la maternidad y la paternidad son verdaderamente signos, reflejos y caminos para ir hacia Dios. En la figura de San José hay toda una teología del trabajo humano. El trabajo de San José fue necesario para que el Hijo de Dios pudiera vivir como hombre. Si él no hubiera trabajado, María no hubiera podido mantener a su hijo. Me diréis, en nuestro mundo es diferente porque muchas mujeres trabajan, las mujeres aportan un sueldo. Bueno, somos un mundo de más esclavos que el mundo de la antigüedad, en el sentido, sí, de que hoy tiene que trabajar todo el mundo en la familia para pagar la hipoteca y las deudas del coche y tal, pues hay que trabajar todo el mundo, ¿no? Pero la grandeza de un hombre está en poder sentirse la columna en la que puede reposar su mujer y sus hijos, en ser el apoyo. Y San José ha sido el apoyo de María y su trabajo, y esa es la teología del trabajo. No es que haya que trabajar solo por lo que dice el Génesis, someted la tierra, cultivad la tierra y sometedla, ¿no? Y que os sirvan de alimento O sea, no es esa la razón más profunda del trabajo. La razón más profunda del trabajo es que para que Cristo se encarne, el trabajo del esposo es necesario. Para que Cristo pueda vivir, para que un niño pueda crecer bien. Y ese es el fondo último de la paternidad. Me diréis, sí, pero San José no era el padre de Jesús. Bueno, y ahí hay otra enseñanza para los padres y para las madres también. Tampoco los hijos son nuestros, en un sentido muy profundo. Y qué malo cuando los padres se creen que son los dueños de sus hijos y no los servidores de un misterio grande que es la vida humana, tal como se ilumina desde el misterio de la Encarnación. Servir a ese misterio, cada uno a su manera, la madre como madre, el esposo y el padre como padre, verdaderamente, pues es lo más bello y lo más grande. Y en eso se cumple nuestra vida y se cumple nuestra vocación al amor. Que para vivir eso, lo mismo en la maternidad que en la paternidad, es necesaria la gracia del Señor. Necesitamos a Jesucristo, necesitamos la compañía de Cristo en los sacramentos de la Iglesia, en su palabra, en una compañía más cotidiana que nos ayude cuando vienen las crisis o cuando vienen las dificultades. Pues claro que sí, pero es posible vivirlo de una manera bella y gozosa desde que el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Y la figura de San José es una figura preciosa en ese sentido. Él cuida, él custodia, protege. Recordáis que el día que yo hablaba un poco del amor en el matrimonio decía que el padre tenía que cortar el cordón umbilical a los hijos de la madre, porque si no los hijos no crecían bien. Y luego las chicas no encuentran hombres con los que casarse, porque se casan con hombres que no han madurado y que en cuanto hay un peligro se asustan y van a que su mujer les saque del susto, ¿no? En lugar de ser ellos los que sostienen firmemente a la familia con su fortaleza, en ocasiones física. Yo creo que es una fiesta preciosa para pedir por los padres de familia. Todos sabéis que el Papa ha escrito una carta sobre San José. Es tan sencilla, es una pena que no se pueden pasar así muchos papelitos ahora y así, pero yo estoy esperando a que pase un poquito esto y hacer una edición masiva, fotocopiada o como sea, pero hacer una edición que podamos por poder leerla todos. Y porque es un camino precioso pero quisiera yo que los padres de familia os deis cuenta de la profundidad que tiene vuestro trabajo, que no es simplemente trabajar para llegar un dinero a casa para que podamos llegar a final de mes, que hay una profundidad, es decir, cada niño que nace, cada ser humano,
los que estamos aquí somos adultos ya, pero hemos sido niños. Hemos sido creados para llegar a la talla de Cristo. Lo dice San Pablo, precisamente, que crezca en nosotros la imagen de Cristo hasta llegar a su plenitud. Y eso no se hace sin el servicio de un padre. Y ese es el sentido más profundo del trabajo de un padre. Que cuando el lunes tiene que coger el coche y irse al trabajo y todo eso, que pueda darse cuenta de que no está haciendo simplemente igual que las hormigas llevan comida para el hormiguero. No, nosotros tenemos todos, hombres y mujeres, una misión y una vocación preciosa que tiene que ver con Dios y con nuestro destino, que es Dios. Y cuando somos conscientes de ello, es que la vida cambia y la vida se ilumina. Y también aprendemos a estar en la sombra cuando hay que estar en la sombra. También eso pone en su justo lugar la relación del padre y de la madre, del esposo y de la esposa, que no es una cuestión de quién manda. Nunca. Eso me lo habéis oído decir muchas veces. Donde no hay amor, entra en juego el poder. Cuando uno discute. Os cuento una anécdota de un cardenal que me enseñó a mí a ser obispo en mis primeros años. Él era de un pueblo del País Vasco. Su madre había tenido 13 niños. Y pues era una empresaria vasca. Yo la he llegado a conocer muy anciana, pues muy... Y a él le habían hecho alcalde del pueblo donde vivían. Y alguien a la salida de misa empezó a gastarle bromas. Decir, vamos a ver si te han elegido a ti alcalde, pero vamos a tener alcalde o alcaldesa, porque vamos a ver quién manda en tu casa y tal, no sé qué. Y él estuvo callado un rato. Y al cabo de un rato le dice, ¿y a ti qué más te da quien mande si la que manda bien? Dejó muy clarito que da lo mismo si la casa la lleva la mujer, pero necesita el apoyo del hombre. Necesita que el hombre pueda ser la columna en la que ella puede estar tranquila. Y cuando digo la casa, digo todas las cosas de la vida. Pero necesita saber que el hombre la sostiene, que el hombre la apoya. Es lo único que necesita casi. Eso y lo del cordón umbilical, que es más complicado porque es una fuente de conflictos, pero que ponen a prueba el amor del hombre por sus hijos y los hijos de su mujer. Vamos a pedir hoy por las familias. Y vamos a pedir hoy por los padres, que tienen una misión, y esa misión es insustituible. Los niños necesitan, para crecer bien, una madre y un padre. Una madre que quiera como madre y un padre que sepa querer como padre. Y no se intercambian esos papeles, os lo aseguro. No, la madre que se pone a hacer de padre no educa a los niños bien. Y yo sé que hay muchas madres que por necesidad tienen que hacerlo. Pues porque no está el padre, porque se ha roto el matrimonio, por mil razones, ¿no? Pero no funciona. Yo a alguna madre en esas circunstancias y me di cuenta después, porque muchos años después me lo agradeció. Y le dije, no trates de hacer de padre de tu niña. Enséñala que igual que si hubiera nacido pues con un defecto físico o con un problema o le faltase una manita o algo así, pues le falta algo. Entonces ella se ocupará de buscarlo. Pero si tú tratas de hacer de madre y de padre, vas a confundirla. Y ella se quedó con aquella copla. Yo no me acuerdo ni del nombre de la mujer, pero muchos años después me llamó para darme las gracias por aquel consejo. Yo digo, tú sé todo lo madre buena que pueda ser para tu hija. Y enséñale. Y si tienes un abuelo, si tenéis a alguien cerca que pueda ser una figura masculina, pero un niño necesita las dos figuras. Necesita la figura de la madre y necesita la figura del padre. Y son distintas, no cumplen el mismo papel. Y el papel de San José no es el de protagonista, la protagonista es ella.
La protagonista es la Virgen. Pero sin San José, el Hijo de Dios no hubiera podido crecer. Y no hubiera sido educado. El Padre educa de otra manera, no educa enseñando muchas cosas a lo mejor. Educa estando presente, siendo referencia. Y siendo referencia también para la madre, ¿no? Es tan hermoso y tan grande el camino que el Señor nos abre y nuestra vocación, que ya está, que no podemos más que pedirle al Señor: Señor, hoy, día de San José, patrono de la Iglesia, te pedimos, la Iglesia está hecha de familias, te pedimos por todas las familias. Y aquí, celebrando el septenario del Cristo de la Salud, por intercesión de tu Hijo que se ofreció por nosotros, te pedimos por las familias de la parroquia de Santa Fe, por las familias de las parroquias de las personas que se unen también a esta celebración a través de la televisión, por todos, para que podamos vivir a la medida de nuestra vocación gozosamente, agradecidos y con tu ayuda pues poder culminar nuestros días con esa gratitud gozosa de saber que tú nos has acompañado y nos acompañarás siempre hasta la vida eterna. Que así sea.